El cosmonauta Musa Maranov, originario de Bakú, en Azerbaiyán, nació en el año de 1951. El 31 de marzo de 1991, este cosmonauta filmó lo que aparentemente parecía ser un objeto volador no identificado. Musa Maranov estaba observando el módulo con la nueva tripulación que se acercaba a la estación espacial Mir. Años más tarde se comprobó que se trataba de cualquier objeto artificial que orbitaba la Tierra, mejor conocido como basura o chatarra espacial. El mismo cosmonauta informó que vio como un objeto similar a una antena se separaba del módulo, es decir, comunicó a los demás tripulantes que algo se había desacoplado de su propia nave. Por lo tanto, no fue un ovni ni nada parecido. Se enviaron animales al espacio para probar la capacidad de supervivencia en los vuelos espaciales, antes de que se intentara enviar a los humanos. Al estar estos animales en dicho espacio, se investigaron varios procesos biológicos y los efectos de la microgravedad, así como qué efecto iba a tener en ellos el vuelo espacial. La razón principal de enviar animales al espacio fue por creer que el ser humano no iba a poder soportar la ingravidez. Los animales que se utilizaron para estos fines fueron principalmente monos, chimpancés y perros. Muchos animales murieron en el espacio, otros al impactar en la Tierra, pero muchos lograron sobrevivir al vuelo espacial y regresar sanos y salvos al planeta. El 20 de septiembre de 1951, un chango llamado Yorick sobrevivió y regresó sano y salvo a la Tierra después de su vuelo a 236,000 pies de altura. Los ratones blancos Mildred y Albert también regresaron al planeta sanos y salvos por medio de un paracaídas. El 22 de mayo de 1952, dos simios filipinos llamados Patricia y Mike alcanzaron una altura de 36 millas, a una velocidad de 2,000 millas por hora. Patricia murió 2 años después y Mike murió en 1967, en el planeta Tierra y no en el espacio. Entre 1951 y 1952, los soviéticos lanzaron al espacio a 9 perros, y 3 de ellos repitieron el vuelo. Todos regresaron sanos y salvos de su viaje espacial. Y así como estos, varios animales sí que regresaron a la Tierra. Todos los animales que fueron enviados al espacio realizaron un servicio a sus respectivos países, que ningún ser humano podía o habría realizado. Muchos de ellos dieron su vida y su servicio en nombre del avance tecnológico, allanando el camino para las muchas incursiones de la humanidad en el espacio. Se le recuerda por ser el primer astronauta que durmió en el espacio. Este astronauta creía en los ovnis, en su origen y en su vida extraterrestre. Hablaba de lo que claramente veía como una conspiración de la retención de pruebas e información. Sus afirmaciones de la autenticidad de vida extraterrestre, así como de los proyectos militares secretos más allá del fantástico mundo de la ciencia ficción, atrajo a muchos seguidores. Gordon Cooper incluso envió una carta a las Naciones Unidas en donde reconocía que no era un experimentado investigador profesional de ovnis, y en donde según él tampoco había tenido el privilegio de volar en uno ni de conocer la tripulación del mismo. Pero creía que los extraterrestres estaban visitando la Tierra desde otros planetas. Fue el último astronauta en ir al espacio totalmente solo. El 15 de mayo de 1963, orbitando en una cápsula Mercury, en la cual daría 22 vueltas alrededor del mundo, durante la última órbita, se comunicó a la estación en Tierra, diciendo que podía ver un objeto de color verde brillante. Tristemente, lo que en realidad vio el astronauta se debió a altos niveles de dióxido de carbono que le causaron alucinaciones. El sistema de la cápsula empezó a fallar y muchas funciones se tenían que hacer manualmente. El nivel de dióxido de carbono comenzó a elevarse dentro de la cabina y dentro de su traje espacial. Reconoció que se le estaban acumulando los problemas, aunque trató de mantenerse calmado. Fue precisamente en su última órbita cuando vio ese objeto verde brillante, y fue en esa última órbita cuando se acumuló el dióxido de carbono.
Franklin Story Musgrave, un cirujano estadounidense que es considerado el astronauta con mayor educación, pues contaba con 6 grados académicos. Tuvo 6 experiencias espaciales y aseguró que durante todas ellas, ni él ni sus colegas encontraron alguna evidencia extraterrestre en todos sus vuelos espaciales. Sin embargo, vio algo que parecía una serpiente en el espacio. Se llegó a comentar que tal vez era un animal extraterrestre, pero él nunca lo aseguró que lo fuera. Más tarde, se demostró que lo que vio el astronauta fue lo siguiente. Una bobina falló en el experimento para generar electricidad al usar una simple antena espacial. La antena se rompió durante la prueba y comenzó a vagar por el espacio. No era ninguna serpiente ni un animal extraterrestre. De acuerdo a Achille y Giovanni Giudica Cordiglia, la Unión Soviética intentó enviar a la primera mujer en el espacio el 16 de mayo de 1961. Estos hermanos tenían en ese entonces, y según ellos, en Turín, Italia, un equipo de telecomunicaciones y de radio, y manifestaron que eran capaces de escuchar las frecuencias espaciales soviéticas. Así las cosas, los hermanos Giudica captaron una transmisión que provenía de una frecuencia espacial soviética. Se supone que la grabación es aparentemente la de una mujer cosmonauta en grave peligro y en total angustia durante el reingreso a la atmósfera terrestre, que según se escucha está teniendo serios problemas. Esto es lo que dice. Tres días después de esta grabación, la agencia de noticias soviética TASS anunció un reingreso fallido de un satélite del tamaño de un autobús. Se desconoce la identidad de la mujer. No se sabe si era una cosmonauta o no. Tampoco se sabe si esta era una verdadera misión espacial. Aquí lo que inquieta es que muchas de las palabras que dice la mujer tienen un marcado acento italiano. Entonces se ha llegado a la conclusión que como los que grabaron todo esto eran italianos, es muy cuestionable la autenticidad de esta grabación, pues se escucha como si fuera una mujer italiana con acento intentando hablar en ruso. Según la chica, se está comunicando a la base espacial terrestre, pero los italianos olvidaron el detalle del apagón de reingreso a la atmósfera, cuando la recepción falla totalmente por estar rodeada la nave de plasma ionizada. Los hermanos italianos olvidaron ese detalle. Además, como dato adicional, la supuesta cosmonauta usaba términos que no son correctos. Por lo tanto, toda esta historia ya ha sido totalmente desacreditada. Vladimir Mikhailovich Komarov fue un cosmonauta soviético y el primer humano en fallecer en una misión espacial, la Soyuz 1. En esta misión, él era el único tripulante. Su vuelo duró tan solo un día, pero hubo una gran cantidad de problemas, y eran problemas serios y técnicos. Como era imposible completar la misión, no hubo más remedio que hacer regresar a Vladimir a Tierra, pero los paracaídas también fallaron y la cápsula se estrelló, ocasionando la muerte del cosmonauta. Se dice que Vladimir maldijo a la gente que lo había puesto dentro de una nave espacial dañada. Otra versión cuenta que la última persona que se comunicó con Komarov fue Yuri Gagarin, y como todo un profesional, el señor Gagarin lo guió en su regreso a la Tierra. Esto ocurrió el 24 de abril de 1967. Si él no hubiera aceptado la misión, Yuri Gagarin hubiera tomado su lugar. Este es el audio.
Yang Liwei fue el primer astronauta que China logró enviar al espacio. Estando en el espacio, comenzó a escuchar unos golpes muy raros. El ruido era lo más parecido al de un martillo de madera contra una cubeta de hierro. El astronauta se puso nervioso y decidió echar un vistazo, pero nunca pudo encontrar una explicación para el golpe misterioso. En el espacio, las moléculas de gas y los granos de polvo están tan esparcidos que no forman un medio continuo que permita que las ondas sonoras se transmitan directamente. Entonces, ¿qué era ese ruido? Era un fenómeno totalmente normal en una cápsula espacial. El sonido fue producto de la reducción de la presión de aire que provocaba cambios en la estructura de la nave espacial al salir de la atmósfera terrestre e ingresar al espacio. Así que descartamos extraterrestres o lo que se le parezca.